Bueno, diputados de la bancada independiente piden interpelar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por las 185 muertes de menores en centro del Sename desde el año 2005. Analizamos este tema precisamente junto al integrante de la bancada independiente, Giorgio Jackson. Diputado, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de otros temas también, por supuesto, de gendarmería, y vamos a hablar también de lo que está ocurriendo y lo ocurrió en la tarde con las explicaciones del diputado Iván Fuentes, pero comencemos por esto. Interpelación, y quiero saber fundamentado en qué. ¿Es solo que ustedes quieren más antecedentes sobre en qué estado está el Sename o es que ustedes parten de una tesis de que la ministra Blanco es responsable en alguna medida por lo que está ocurriendo allí? Son ambas, Mónica, buenas tardes. Yo creo que el tema del Sename nos ha tocado la fibra a todos quienes hemos conocido las cifras. La verdad es que nadie puede quedarse indolente frente a las muertes que hemos visto durante ya un par de meses, pero que se arrastran desde hace años. Esto no es una responsabilidad que tenga que ver con un gobierno en específico, y eso es el carácter que le quisimos dar cuando dimos a conocer que estábamos juntando las firmas para una interpelación a la ministra de Justicia, porque si bien las responsabilidades exceden lo que puede hacer un ministro o ministra, también recaen en ellos. Porque hay cosas que se pueden hacer al interior de una administración que tienen que ver con la gestión, con a quienes se nombran en los distintos puestos y si son competentes o no en esos cargos y si tienen el currículum, la trayectoria o no, o si están nombrados por cuoteo político. Y esas son varias de las preguntas que queremos hacerle en un primer término. En segundo término, la información que se tiene para poder hacer buenas políticas públicas. No sacamos nada si estamos haciendo políticas al voleo con datos ciegos que van apareciendo a través de la prensa y el periodismo de investigación y no a través de las instituciones formales. Entonces, ahí necesitamos registros, catastros, arquitecturas de información que nos permitan tener buena información, y eso no lo vemos por parte del Ministerio de Justicia, ni tampoco vemos que se haya licitado, ni que se esté procesando para tener esa información. Y en tercer lugar, ¿cuánto se requiere? Un análisis de cuántos son los recursos humanos y financieros que se requieren para dejar de violar sistemáticamente la Convención de Derechos del Niño que nos ha denunciado tanto las Naciones Unidas como muchas ONG. Y para eso se requiere poner atención y prioridad. Y nuestra interpelación no es, a diferencia de otras, un show mediático en el que queremos oficialismo versus oposición, en que quién se saca en cara lo que hizo un gobierno y lo que hizo el gobierno pasado. No, nuestro interés es poder tener un día en el cual le pongamos prioridad, donde aquella cosa que se pone siempre debajo de la alfombra la podamos sacar a la luz y el gobierno se pueda comprometer a cuáles son los pasos concretos a realizar en esta materia que tanto sensibiliza, yo creo, a la audiencia. Ahora, usted me explica el marco teórico de esta interpelación. Yo quisiera preguntarle en lo concreto. Primero, ¿usted cree que este tema ha sido prioritario para el gobierno, el tema de los menores del Sename, de los menores en riesgo social? ¿Ha sido prioritario para el gobierno y ha sido prioritario en la gestión de la ministra Blanco? Al menos nosotros hemos visto que esto no ha sido prioritario en términos legislativos. En términos legislativos hay una agenda que yo al menos hace 2 años vengo escuchando que se quiere empujar, pero no ha pasado con las urgencias necesarias, no solo la ley marco, sino también toda la separación del Sename en distintas instancias, uno en Ministerio de Desarrollo Social, otro que tenga que ver con la responsabilidad penal adolescente en justicia. Eso se supone que se dice desde hace 2 años y medio. Entonces, nosotros no vemos la urgencia y queremos preguntarle también a la ministra qué es lo que pasa, por qué no está su urgencia, por qué se sigue tramitando la ley marco hace tanto tiempo y que el gobierno no ha hecho todos los esfuerzos y ocupado las herramientas que tiene para que esto salga de un día para otro. Si el gobierno puede hacerlo. Entonces hay un tema que nosotros no podemos dejar pasar porque pueden existir muchos temas en la agenda. Educación superior, desmunicipalización, el mismo tema de gendarmería también está en la agenda, pero cuando se trata de urgencia, de temas que no pueden esperar una semana más, están no solo las leyes, sino también los actos administrativos que desde el Ministerio de Justicia se pueden tomar para que se eviten todo tipo de situaciones que hemos visto lamentablemente a través de la prensa. Usted también me mencionaba como posible pregunta si es que se han nombrado a las personas idóneas o ha habido más bien nombramientos en el Sename por cuoteo político. Y quiero saber cuál es su opinión al respecto, más allá de la pregunta que le vayan a hacer a la ministra. ¿Ha habido finalmente más que nombramientos técnicos, nombramientos por cuoteo político? ¿Y qué opina de lo que dijo en su momento el exdiputado de Zafirio, quien sostuvo que, así como otras reparticiones lo eran de otros partidos, el Sename también lo había sido en su minuto
y de la Democracia Cristiana. De la Democracia Cristiana. Sí. Sí, la verdad es que eso es parte del diagnóstico de por qué esto no está funcionando. No creo que sea la única razón, pero ciertamente el que no estén las personas idóneas... ¿Me lo podría explicitar usted? Porque no quiero poner yo palabras en su boca. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a si hay nombramientos técnicos o finalmente hay cuoteo político en el Sename? A ver, evidentemente en el Sename ha habido cuoteos políticos, eso no es una aseveración que yo solamente venga a poner sobre la mesa, sino que es algo que ha salido a la luz pública y los propios militantes de la Democracia Cristiana han dicho que esto ha sido visto en el último tiempo como un motín de su propio partido, y el mismo diputado Zafirio, que perteneció a la Democracia Cristiana, es parte de los firmantes de esta solicitud de interpelación, porque acá lo que estamos buscando es esclarecer una situación, no es apuntar con el dedo y tratar de ganar un rédito político. Lo que queremos es que por favor se termine con esto, que es una urgencia, que podamos entre todos poner la prioridad legislativa. Nosotros nos pusimos así con los brazos para decir si es que hay trámites legislativos que acelerar, sesionemos extra, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no dejemos que esto pase por adelante nosotros, como muchas otras urgencias que han aparecido y que al parecer hay indolencia que no permite que se tramite. Entonces, hay un problema que es más grande con respecto a los cuoteos políticos, que es cómo nuestra estructura de administración pública no es enteramente como de carrera profesional, sino que cada gobierno y cada administración, como hay muchos cargos a contrata, ¿ya? Como hay mucha discrecionalidad de quienes los asignan, se presta para que exista mucho cuoteo político. Yo no tengo problema con que la persona que esté a cargo de algún servicio, de definir las políticas, tenga algún nivel de confianza con las autoridades de gobierno, ¿ya? Pero es una persona, serán dos personas, pero cuando ya se trata de una parte de una institución completa, la cosa por supuesto que no tiene por dónde flotar. Y otro tema muy importante en materia de Sename tiene que ver con los centros que le prestan servicios al Sename, que son finalmente quienes están con los niños, están con los jóvenes, y donde se realizan la mayor cantidad de abusos, donde no solamente han habido muertes, sino violaciones, golpizas, y hay un sinnúmero de denuncias y muchas más quizás que están ocultas por el miedo de poder denunciar, que nosotros no podemos permitir que sigan ocurriendo, y están ocurriendo en centros privados que le prestan servicios al Sename, pero que finalmente la institución pública es la que tiene responsabilidad por sobre esos niños. Vamos al tema de Gendarmería también, que también le compete a la ministra Javiera Blanco. Quiero saber primero su diagnóstico general respecto a lo que ha sido estas pensiones millonarias de algunos de los funcionarios. Yo hice una intervención, está en YouTube, por si es que la gente tiene algún interés en verlo más extenso, porque en esta entrevista a veces uno habla en términos acotados, pero a mí lo que, más allá de los abusos, porque yo quiero decir, es un abuso que una persona se suba el sueldo antes de jubilar para poder jubilar con esa pensión. Eso no tiene otro nombre que un abuso, ¿ya? Y ocupar la parte de la asignación crítica también, independiente que sea una norma que se estipulaba hacer, a mí me parece que es un abuso de la norma, ¿ya? Y ahora, hablando del tema de fondo, del tema cuando no hay abuso siquiera, a mí me parece que no es correcta la lógica de que una persona esté trabajando toda su vida bajo la promesa de que va a tener una pensión grande al final. Y estoy hablando sobre todo de los suboficiales, porque los oficiales tienen buenos sueldos durante su trayecto y tienen una pensión muy grande, que es una pensión de reparto, no las exageradas que hemos estado viendo en estos casos, pero mucho más grande que la mayoría de los chilenos. Pero en el caso de los suboficiales tienen, por lo general, pensiones muy bajas, sueldos muy bajos toda su vida, y los mantienen 30 años en la institución bajo la promesa de que finalizados los años de servicio van a tener una pensión de cerca de 1 millón y medio de pesos. Ya ese es el rango. Y ellos son los que, en vez de tener sueldo, es como si es que les quitaran prácticamente todo su sueldo mientras trabajan para pagárselo después, una vez que jubilan. Y eso es una forma de abuso psicológico también. Yo creo que ahí hay que repensar por qué no les pagamos lo que merece su trabajo mientras trabajan, y que tengan una pensión buena, pero no como la que se está mostrando, que es escapada de la realidad de los chilenos. Esto muestra dos Chiles, o yo diría dos Chiles dentro de los dos Chiles. Está el Chile de las Fuerzas Armadas y del sistema de reparto, que es un sistema que no se modificó el esquema de reparto en la dictadura. Todo el resto está en las AFP, pero dentro de reparto tú tienes a los que son suboficiales, que viven una vida de trabajo precario con unas pensiones buenas, y otros que son los funcionarios, sobre todo los oficiales, que tienen sueldos buenos y después pensiones que incluso pueden prestarse para el abuso, como lo que pasó en el caso de Miriam Olate o de muchos otros que se subían las pensiones junto antes y terminaban con pensiones perpetuas totalmente injustificables.
Respecto al caso de Miriam Olate, ¿usted es de quienes, como la oposición, sostienen que no estuvo bien que Osvaldo Andrade la defendiera por el cargo que él ostenta, o quienes, como sus compañeros socialistas de partido, sostienen que no hay reproche alguno que hacerle a Osvaldo Andrade? A ver, yo creo que Osvaldo Andrade no tiene que recibir el apoyo de sus militantes, sino que tiene que responder por los hechos que él hace. Yo creo que una de las cosas que uno podría criticarle, más allá de lo que su señora o ex señora haya podido hacer, es que él no se haya omitido, no haya advertido que tenía un conflicto de interés cuando realizó su votación con respecto a un proyecto de resolución. Sabemos que no es un proyecto de ley, pero igual eso con la investidura del cargo del presidente de la Cámara es algo que simplemente a mí me parece que no se debería haber hecho, o al menos se debería haber explicitado por su parte y no por los medios de comunicación. Perdón, ¿a cuál se refiere? Porque él dice que él no votó. Y de hecho no está... votó ningún... Sí, no, ¿a qué se refiere? ¿A qué omisión se dice usted que debió hacer, que no hizo? Porque él ha dicho que no votó ningún proyecto que tuviera que ver con Gendarmería y que la vez en que aparece votando es porque se equivocó un diputado y votó por él. Es que a mí me parece, eso tiene que aclararse bien, porque al menos en el registro sale que él puso su voto. Si no, a mí me parece que lo que es criticable tiene que ver con la lógica de la propia persona, en este caso Miriam Olate, que meses antes o un año antes de tener permitido poder jubilarse, aumenta los sueldos, y eso está documentado, que genera un aumento de sueldo y establece una pensión a perpetuidad que es muchísimo más grande que la que debería haber correspondido de no haberse subido ese sueldo. Entiendo. Entonces ahí eso no sé si es reprochable enteramente o en parte al diputado Andrade, pero por cierto que él también podría haberlo condenado con la misma fuerza como se condenan otros abusos cuando ocurren en otro lado. Entiendo. Hay un documento que dimos a conocer ayer en CNN Prime respecto de, y a través de nuestro compañero Daniel Matamala, es un documento en el cual el 6 de mayo el subsecretario de Justicia le pide a la Contraloría, le pide al Contralor que no frene las jubilaciones sobre los 1,7 millones de pesos que había puesto como tope. Es el subsecretario pidiéndole al Contralor que no dé curso a su propia decisión de poner un tope a las jubilaciones, a las pensiones de Gendarmería, algo que públicamente nunca se nos señaló. Se nos dijo que el gobierno no iba a permitir ningún abuso, pero resulta que al pedir esto están pidiendo que no se ponga el freno que impide esos abusos. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece a usted esta petición de parte del subsecretario, que es obviamente dependiente de la ministra también? Sí, no, me parece terrible. O sea, aquí si es que se quiere permitir que quienes se les comprometió una pensión, y estoy hablando principalmente de los suboficiales, porque ellos también vinieron acá, porque ellos estaban en el rango justo límite, y a ellos se les prometió toda la vida que ellos iban a estar justo en ese rango y se les estaba, por así decirlo, frenando o quitando las expectativas por las cuales entraron a trabajar algo como Gendarmería. En esos casos yo creo que se debería poder hacer una excepción, pero el gobierno debe haber hecho las dos cosas. Por un lado, permitir esa flexibilidad y prohibir o sancionar aquellos casos que se están abusando. De lo contrario, se entiende, o yo al menos lo entiendo, como un chipe libre para que la gente siga haciendo el abuso que se está cometiendo. Así que yo creo que el gobierno tiene que dar explicaciones, porque si es que uno quiere solucionar un problema acotado, por ejemplo, el caso de los suboficiales, que repito, yo encuentro que es un caso distinto, obviamente que uno puede establecer una norma que les permita una excepción, pero cuando se deja como norma general o se le pide al Contralor, con mayor razón, de que deje sin efecto lo que habían planteado, a mí me parece que se presta para todo tipo de abuso y hay una responsabilidad por parte de subsecretario o también de la ministra. Vamos a otro tema, las declaraciones de Iván Fuentes hoy día. Quiero saber cuál es su opinión al respecto, porque él reconoce, dice, a ver, el fin no justifica los medios, pero arreglón seguido dice, yo no tenía otra opción de llegar al Parlamento, ni tampoco de tener también una figuración como para plantear mis puntos de vista como dirigente gremial. ¿Es una justificación? A ver, es una situación muy dolorosa porque duele ver cómo una persona con quien compartimos hemiciclo, en este caso con Iván, que transparente una situación que
que lo involucra con financiamiento que hace sospechar y hace inmediatamente desconfiar de cómo se ha dado el proceso. O sea, a mí no me gusta venir y desconfiar aún más de la actividad en la cual estoy involucrado, que es la política. Me parece, eso sí, que acá se corta por lo más fino. Y obviamente que hay responsabilidad individual por parte de Iván Fuentes de hacer actos de financiamiento que la ley no permite. Ya eso hay que decirlo claramente. Hay responsabilidad por parte de él. Sin embargo, creo que tanto el reportaje como las posteriores declaraciones dejan un poco de lado, obviamente se ha tocado, pero no le ponen el énfasis que se necesita a quienes finalmente articularon todo este sistema de financiamiento, tanto las empresas como, por así decirlo, los mediadores o intermediadores, que en este caso eran el senador Walker. Y yo creo que ahí hay una explicación que dar, porque no es posible que las mismas cosas que estamos criticando de financiamiento, cuando es SQM, cuando es Penta, hoy día no tengamos que pedir las mismas explicaciones. O sea, ¿cómo la gente va a confiar en nosotros si no les hacemos exactamente las mismas preguntas y no solicitamos que, ojalá, Servicio de Impuesto Interno investigue qué pasó con esas facturas a la empresa que se hizo por servicios no prestados? O sea, son cosas que se tienen que hacer igual. Así que ahí espero que tanto Iván, como hoy día dio explicaciones o ha dado algún tipo de explicaciones, siga dándolas, porque él, creo, tiene una oportunidad de poder transparentar todo lo que pasó detrás y permitirnos hacer que esto no pase más, porque él lo vivió y al menos cuando yo lo veo cierta cara de arrepentimiento real, no cuando hay gente que pone cara de póker, y permítame que haga la diferencia. Porque cuando uno ve a una persona que se quiebra de verdad o que se siente como arrepentido y que dice todo, creo que es una oportunidad para que esa persona de alguna manera se redima y diga, mira, ¿sabéis qué? Acá pasó esto, esta fue la forma como me contactaron, así me empezaron a meter en este cuento, y que lo diga, porque eso va a permitir que no suceda más, que lo podamos denunciar. Lo impresentable también es personas que probablemente muchas veces han estado haciendo este vínculo por detrás y que, claro, no tienen ningún costo que pagar hoy día, y a mí me parece que también tienen que dar la cara. Diputado, el senador Patricio Walker dijo que él nunca comprometió su conciencia, dijo que pidió a cambio de nada este financiamiento para el diputado Fuentes y que se lo pidió una persona natural. No se menciona que esa persona natural era el presidente de una asociación de grandes pesqueros, pero dice que se lo pidió como persona natural y que no sabía que iba a pedir la devolución vía la Asociación de Grandes Pesqueros, y que no acepta insinuaciones de que haya votado de otra forma que no sea de acuerdo a sus convicciones. ¿Cuál es el juicio que usted tiene respecto de lo que dice Patricio Walker? Sí, es que precisamente ese es el problema, que nadie va nunca a poder establecer una relación causal entre cómo alguien vota y las acciones que haya realizado. Por eso se prohíben, para no dejar espacio a la duda. El problema es que aparece la duda. Y ahora que sabemos que él intercedió para que una empresa financiara a un dirigente, en este caso gremial de la pesca, la duda aparece y no tenemos cómo resolver la duda. Por eso es tan dañino, porque lo único que siembra es desconfianza. Nadie puede decir con plena certeza que tal persona hizo tal cosa y por lo tanto le devolvió los favores. Y lo peor es eso, Mónica, que no vamos a tener nunca la certeza. Y por eso es que las normas que uno trata de promover para que no se financien las empresas es que se prohíba, porque si se prohíbe y no hay aporte, uno al menos tiene la certeza de que esa persona no tuvo ninguna forma de interferir ante el otro. Entonces, esa es lo que se siembra acá. Obviamente que nadie va a poder establecer relación causal, pero me parece que la imagen del senador Walker y también la confianza con respecto a sus acciones queda absolutamente dañada, porque él no lo transparentó en su momento. Él nos dijo, miren, ¿saben qué? Año 2013, yo quiero que el diputado salga, por lo tanto le voy a pedir plata a esta persona. No significa que voy a comprometer ningún voto, así que quiero que todos lo sepan claro. No. Esto solo se sabe y solo hay transparencia, honestidad, como lo decía la senadora Goich, porque los pillan, o sea, porque hay un documento que lo certifica. Entonces, no creo que esto sea tan baladí, o sea, como un episodio más. Hay que escandalizarse porque es un escándalo. Y esto ha pasado durante mucho tiempo y tiene que terminarse. Y cuando se dice de parte del senador Walker, fue un intento, sin mala intención, de hacer menos elitista el Parlamento y de incorporar a alguien desde el mundo social. ¿Qué le responde usted?
Me parece que no ha lugar esa respuesta, me parece que es tratar de jugar retóricamente con un argumento emocional, con la desigualdad que se vive acá adentro para justificar lo injustificable. No está dentro del marco de la ley, no hay forma de justificarlo, menos aún decir que es, por así decirlo, por hacer acción afirmativa. Me parece que, no sé, me parece totalmente fuera de lugar la respuesta que hace el senador Walker con respecto a eso. Y bueno, quizás habrá personas que le encontrarán sentido, pero a mí al menos no me hace ni de cerca sentido una respuesta como esa. Quiero preguntarle a usted también respecto de su campaña, diputado Jackson, porque en su minuto usted también estuvo en el centro de la polémica por los aportes que recibió de parte de Esperanza Cueto, que es señora de Max Marambio, un empresario también, y muchos se preguntaron si no podía estar su conciencia también comprometida al recibir esos aportes que se hicieron vía aportes reservados. Hubo uno que fue reservado y que lo publicamos, por lo tanto dejó de ser 5 millones de reservado. pesos, ¿no? Lo publicamos antes de que los electores nos votaran, algo distinto de todo el resto. Y yo creo que esa apuesta que nosotros hicimos el año 2013, que era inédita porque nadie nos exigía, de ir transparentando mes a mes todos y cada una de las donaciones que nos iban llegando, al punto, y están los registros por mail, de cuando nos notifican desde el CERVEL que hay una donación reservada, nosotros pensábamos devolverla. Y íbamos a devolverla públicamente, iba a ser un punto de prensa y no teníamos problema, de verdad te lo digo, Mónica, no teníamos ningún problema en hacerlo. Y nosotros lo que hicimos fue preguntémosle a las personas que nos donaron o que nos comprometieron que nos iban a donar si es que acaso lo donaron a través del sistema reservado. Hicimos las preguntas y justo Esperanza Cueto, que no solamente esposa de, sino que además ella es una mujer que tiene su propio patrimonio, ella es la directora de una organización con respecto al género, así que también podríamos hablar de lo que es ella. Ella fue la que nos dijo, sí, efectivamente nosotros, o sea, yo te aporté a través de esta cuenta, pero no tengo ningún problema con que lo transparentes antes incluso de que sean las elecciones, yo lo transparenté, así que tengo la conciencia absolutamente tranquila y tengo también la tranquilidad de ser uno de los principales promotores de las iniciativas de transparencia antes de que se explotaran los escándalos de Penta, de SQM o los que hemos conocido hasta el día de hoy. Sí, es cierto, pero quiero hacer un punto. No estoy nombrando su vinculación con Max Marambio por desconocer su rol, me parecería machista hacerlo, pero en este caso es atingente dado que él es empresario y desde el punto de vista de él es que se lo cuestionó a él, por eso es el punto, usted se lo cuestionó por eso y por eso nombro a su señor, no por ser machista, porque jamás lo sería. Sí quiero preguntarle respecto de si usted cuando pidió los aportes, siempre cada uno de los aportes que usted pidió, los pidió para que fueran entregados por esos montos pequeños que sí son públicos y nunca pidió para que alguien le entregara vía aportes reservados? Nunca pedí, de hecho los mails son explícitos. No nos aporten vía reservada porque no los vamos a aceptar. Y si me das un poco de tiempo te puedo mandar los mails donde nosotros hacíamos explícita nuestra campaña. Todos los aportes van a ser transparentes y lo bueno fue que la cantidad de donantes, que fueron muchísimos, hizo que el promedio de donación no superara, creo, los 40.000 pesos, algo así. Fue una donación promedio bastante baja de gente que se comprometía con 50.000 pesos, con 10.000 pesos, con 80.000 pesos, que iba a una comida, pagaba una comida que nosotros organizábamos entre todos, autogestionándola, y el remanente que daba para poder financiar la campaña, etcétera. Ya contamos el otro día, porque estuvo acá en CNN Chile con el diputado Vlado Mirosevich, que ustedes presentaron un proyecto para que no tenga el Servicio de Impuestos Internos la exclusividad en la presentación de acciones penales respecto de potenciales delitos tributarios. Así que eso lo doy por conocido. Sin embargo, cuando usted dice, es muy difícil cuando alguien le pasa plata, no solo a un diputado, no solo a un senador, sino a cualquier funcionario público, es súper difícil después, aquí o en cualquier país, establecer la vinculación entre ese dinero y una acción propia del cargo o una acción infringiendo los deberes del cargo. Ambas son cohecho, pero es muy difícil establecer esa relación. En otros países, el solo hecho de que un funcionario público reciba plata de un privado es considerado delito, es considerado cohecho. ¿No habría que avanzar hacia una modificación legal en ese sentido, diputado, para cerrar la entrevista? Yo estoy 100% disponible. Nosotros cuando tuvimos la conversación con el fiscal Carlos Gajardo, con la diputada Vallejo, que nos juntamos por ver el tema del caso de la investigación por el lucro en las universidades, él, una de las cosas que nos comentaba es que nuestro Código Penal está absolutamente desbalanceado. Los delitos a la propiedad están
comparativamente con el resto del mundo, absolutamente sobrepenados. Los delitos contra las personas, es decir, contra la vida y la integridad física, están más o menos parecidos al resto del mundo, pero los delitos económicos están absolutamente subpenados. O sea, no hay sanción real a los delitos que tengan que ver de cuello y corbata, que pueden ser cohecho, corrupción, desde la colusión o muchos otros que afectan en lo económico a la toma de decisiones o al buen funcionamiento de una economía. Y eso yo al menos estoy 100% disponible para avanzar. Espero que todo el Parlamento también lo esté, pero hay mucho miedo. Y ahí está el problema, que la duda está si es que es por miedo, si es que es por razones legítimas o si será acaso por la influencia del financiamiento de las campañas. Esa es la duda que no nos podemos sacar. Entonces tampoco uno puede saber si es que la persona lo está diciendo porque lo cree, porque es su convicción o porque por detrás hay un interés distinto. Y eso es lo que tiene podrido como este tipo de instituciones, la verdad. Sí, porque además plantean aumentar el techo del cohecho y del soborno, pero no aumentan el piso, y con gente que tiene irreprochable conducta anterior, obviamente se les puede seguir condenando al piso. Exacto. No así los senadores que propusieron subir el piso también para estos delitos. Vamos a ver en qué termina todo esto. Diputado Jackson, le agradezco que nos haya acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. A ustedes cuando quieran. Que estén bien. Chao.